Ok, entonces vamos a continuar con el front controller. Yo había comentado aquí abajo unas cosas. Eh, Vamos a sacar los datos o las partes de la URL para saber nuestro módulo y nuestra función. Eh, vamos a, vamos a dejar esto así. Ok, entonces lo siguiente es en la posición 0 vamos a obtener el módulo que sería este usuario. ¿Y qué queremos hacer del usuario? Sería la siguiente posición. Por ejemplo, actualizar. Ok, ahorita me está diciendo que este arreglo de datos tiene dos elementos. El elemento en la posición 0, que es una cadena de texto con 7 letras, usuario. El elemento en la posición 1, que es una cadena con 10 letras, que se llama actualizar. Entonces ya que lo separamos, al elemento 0 le vamos a llamar módulo y al elemento, ahorita vamos a dejarlo así. ¿Ok? Al elemento 1 es el recurso. ¿Ok? Entonces, lo siguiente es eh, leer los datos que están después de estos dos. Esos datos que están después son los argumentos. Ah, algunas otras cosas, como por ejemplo, cuando les decía que queríamos el módulo para el usuario y queremos editar, pero queremos editar el usuario 5 o tal vez al editar el usuario 5 me dio un error y ese error fue el número 3, el error 3, a lo mejor su usuario o su nombre estaba mal escrito. Entonces, ahorita estoy sacando el módulo y ¿qué quiero hacer? Y todo lo que está para acá son argumentos, son prácticamente información que me va a ayudar para hacer algo. En este caso, la información es, podríamos decir que el 5 es el usuario, 5 a editar. El error, pues es que hubo un error al editar el usuario 5 y pues el error fue el tipo 3. Les decía, a lo mejor escribió mal su nombre. ¿Ok? Entonces, todos esos datos que están después son argumentos. Los dos primeros datos es el módulo y qué quiero hacer en ese módulo. Y los demás, la demás información es información que me va a servir para trabajar y que la vamos a ir guardando en un arreglo llamado argumentos. Entonces, ya guardamos el elemento 0, el elemento 1. Entonces, seguimos con el elemento 2. Vamos a hacer un ciclo que termine hasta el número de datos que tenga este arreglo. No sabemos cuántos tiene. Aquí tiene 3 más, pero pudo haber solo tenido uno más, nada más. ¿Ok? Entonces, como no sabemos cuántos puede tener, se hace con la función con, se saca el número de elementos que tenga y como el elemento 0 y el 1 ya lo tenemos, entonces partimos del 2 para sacar todos los demás. Y cada elemento se va a guardar en un arreglo, ¿ok? De argumentos. Entonces prácticamente estos datos están aquí en argumentos. Entonces con esto ya separamos nuestra URL. Ahora tenemos que ir al recurso, al archivo que nos va
hacer esta indicación, usuario editar. Para eso, vamos a hacerlo con programación orientada a objetos. ¿Ok? Y vamos a tener una clase. Esa clase es como esta. Esta se llama FromController y el archivo también se llama FromController. Entonces, si nosotros queremos el recurso de usuario, vamos a tener un controlador para el usuario, un modelo para el usuario, una vista para el usuario. Estos tres elementos son una clase. Y como vamos a estar escribiendo la clase con la primera letra inicial y después, por ejemplo, controller con la siguiente letra igual inicial en mayúsculas, tenemos que transformar esta palabra usuario en usuario con U mayúscula y agregarle el controller, porque así vamos a estar trabajando en nuestro proyecto. Entonces, lo que hacemos es, ok, el elemento 0, que es usuario, para este ejemplo, es el módulo. Bueno, a ese módulo, con la función useWorks, se convierte la letra, la primera letra en mayúscula. Entonces aquí prácticamente ya lo que tenemos aquí arriba sería usuario, pero con la U mayúscula. Luego, recuerden que el punto es para concatenar. Le estamos concatenando la palabra controller. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos usuario controller en el nombre de la clase. ¿Ok? Y vamos a tener esa clase en el archivo módulos. El nombre del módulo, que sería usuario, y el nombre de la clase, que sería el archivo, así como from controller, usuario controller, .php. Al final, voy a ver, aquí está abajo el ejemplo, nos quedaría módulos, diagonal, ¿qué módulo quiero? El de usuario, perdón. ¿Y quién responde a ese módulo? Un controlador llamado usuario controller.php. ¿Ok? Eso es lo que estamos formando. Prácticamente podríamos verlo de esta forma. Estamos haciendo esto lo estamos haciendo para que el usuario no tenga que escribir esta URL aquí arriba, porque así es como estábamos trabajando. Y aquí le poníamos .html o .php. Prácticamente esto que estamos haciendo es para que el usuario no tenga que escribir esto. Exámenes local, módulos, usuario controller.php. Sino que nosotros ya tenemos esta estructura, usuario crear. ¿Ok? Y esa usuario crear se va a cambiar a esto, al módulo, usuario, y hay un controlador para ese usuario llamado usuario controller.php. ¿Ok?
Esto, como dice aquí el ejercicio, es una ruta. Ujú. Y esa ruta va a ser para localizar el controlador, o en este caso el recurso, con la función fileExits. ¿Qué estamos haciendo? Si existe esta ruta, quiere decir que tengo un archivo como este. Si no existe esta ruta, es que no tengo un archivo como ese. Es más, podríamos probarlo aquí. Y ahorita, en esta parte de aquí, voy a quitar esto. Podríamos poner eh, el Bardum hecho. Vamos a ponerle error. El archivo. No, ruta. Vamos a ponerle pesos ruta. No existe. ¿Ok? Bien. Entonces, si ahorita probamos, nos va a decir esto, porque no tenemos una carpeta módulos, el módulo usuario, que sería una carpeta usuario, y este archivo usuario controller. No lo tenemos. Nos va a decir, ¿existe este archivo? No. Entonces este if no funciona y va a venir aquí abajo. ¿Ok? Entonces podemos simplemente guardar, actualizar, y ahí dice, error, el archivo módulos usuario controller.php no existe. Bueno, pues si no existe, entonces vamos a crearlo. ¿Ok? Eh, ¿Cómo lo vamos a crear? Simplemente vamos a ir a nuestras carpetas. Aquí en exámenes, en módulos, aquí me faltó una S. Vamos a poner la S. Módulos. Y aquí vamos a crear un nuevo archivo llamado usuario. ¿Ok? Controller.php. ¿Sí? La U mayúscula porque es una clase, usuario, y el controller con C mayúscula. Lo guardamos. Listo. No tiene nada. Ah, también me hizo falta que este archivo ahorita lo estoy creando en exámenes, módulos.
y dice que debemos de tener un módulo para usuario. Entonces, eso es simplemente otra carpeta, que sería la carpeta de usuario. Entonces, ahora sí, en este caso lo voy a tener que arrastrar para acá. Ya tengo mi archivo, que sería módulos, usuario, y mi archivo se llama usuario controller.php. ¿Ok? Listo. En este momento no tiene nada el archivo. ¿Sí? Si existe el archivo, lo vamos a requerir. Queremos ese archivo. ¿Ok? Y una vez que ya tenemos ese archivo va a tener va a tener una clase, este class name es la clase usuario controller también. Y va a tener un constructor que va a recibir un recurso y los argumentos. Con el new creamos un objeto de esa clase llamado controller. Y en automático ese controlador se va a ejecutar de la siguiente forma. ¿Ok? Bien, hasta aquí ya tienen este código. Bien, entonces les decía, con esto probamos si existe el archivo. Es más, esta línea podría ir hasta acá abajo. Sería lo mismo. Bien. Ahora, ¿qué va a tener? Voy a abrir nuestro archivo usuario controller. ¿Sí? ¿Qué va a tener? De entrada va a tener una clase que se va a llamar igual usuario controller. Vamos a tomar de acá el ejemplo, módulos, admin control. Y sería este de aquí. ¿Ok? Entonces comenzamos con PHP. Mi clase se llama usuario controller. Este ahorita lo quitamos. Y este es el constructor. ¿Sí? Y vamos a dejar esta comprobación de ahorita, de aquí arriba. ¿Ok? Bien, este constructor lo que hace es simplemente checar si un método existe. ¿Quién es el método? El método es una función aquí abajo
dentro de esta clase que se va a ejecutar. ¿Sí? Si existe el método. Si no existe el método, aquí le vamos a decir recurso inexistente. ¿Por qué recurso inexistente? Porque, por ejemplo, nosotros lo que queremos es usuario crear. En resumen, lo que estamos pidiendo es una clase llamada usuario que tenga un método crear. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, si esta clase ya la tengo, esta clase usuario la va a gestionar un controlador llamado usuario controller. Ese controlador va a decir, ok, yo voy a gestionar las peticiones y me están pidiendo que la función de crear. Bueno, si tengo esa función de crear, pues vamos a ejecutar el código correspondiente. Pero si no, pues voy a decir, si yo soy el usuario, que en este caso usuario controller, que gestiono lo que tengas que hacer con el usuario, y en este momento no tengo la función de crear. Por el momento solo puedo ir al home. ¿Ok? Entonces, podríamos probar eso. Vamos a ponerle aquí un hecho. Y le vamos a poner, estás en el home del usuario. ¿Ok? Guardamos. Y listo. Entonces lo que tiene que pasar ahorita es que le estoy pidiendo al usuario el método de crear, pero en esta clase aún, o por el momento solo hemos programado el home. Entonces, como no existe el método, me va a decir recurso inexistente. ¿Ok? Vamos a crear. Y ya dice recurso inexistente. Ah, esto del error archivo módulo usuario es porque les decía, en el archivo fue un controlador, dice que sí existe esto, que viene acá, se va a esta clase, llega en esta clase, le dicen que no hay el método, termina el código, regresa al código, hizo la parte del if, no hace la parte del else, sigue hacia abajo, escribe este mensaje y luego hay un exit y hasta ahí se para. Y pues ya. Entonces, en realidad este debería estar aquí. Porque ahorita ya existe y debió haber hecho esto. Si no existe, hace esto de acá. Y ya. ¿Ok? Entonces, utilizamos de nuevo recurso inexistente. ¿Qué recurso tenemos? El único recurso que tenemos es usuario home. Si ahora le doy usuario home, dice, estás en el home del usuario. Porque eso sí, ya lo programamos, ya lo tenemos aquí. Nos vamos al módulo de usuario, su controlador va a gestionar y va a decir, ok, ¿existe el método home? Sí, acá abajo está. Ah, pues, entonces, pues llámalo. Ok, pues lo voy a llamar. ¿Y qué hace? Pues nada más escribir, hecho, estás en el home del usuario. Ok. Entonces, al final, vamos a tener un controlador que va a estar gestionando lo que queremos en nuestra aplicación. Y pues ya después de aquí sería ya empezar a programar lo que necesitemos del usuario
actualizar, el usuario crear, el usuario eliminar, el usuario guardar, ¿ok? Dar de baja, dar de alta, que es uno de los primeros ejercicios que teníamos. Ok, vamos bien hasta aquí. Se han atrasado. Le pongo en otra parte del código. Oh, ¿Le puede poner en el front controller, por favor? ok, ¿se ve bien? Sigue. Gracias, sigue. Ok, entonces seguimos. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, pues vamos a hacer el método de usuario crear. Pues el método de usuario crear, pues sería simplemente, si no existe el método, pues hay que crearlo. Sería public function crear. ¿Ok? Y aquí es donde ya estamos en el controlador y ok, es que no cargaba mi lab. Bien, sería como hemos trabajado en el ejemplo pasado, era de vamos a crear un usuario, pues necesitamos mostrar el formulario. Pero ahora el formulario lo va a mostrar la vista. Entonces el controlador, como habíamos visto, va a llamar a la vista. Eh, Vamos a ver, para recordar un poco esto. Eh, en este punto, estamos aquí en el controlador y le están pidiendo el método crear. Entonces va a mandar a llamar a la vista para que muestre un formulario. ¿Sí?
Entonces necesitamos un archivo que se encargue de la vista. Ahorita, en este punto, dentro de nuestros módulos tenemos usuario y solo tenemos usuario controller. Debemos de tener también una usuario view, que es la vista, y luego tendríamos que tener un usuario model, que sería el modelo. ¿Ok? Entonces podemos crearlo. Nuevo. Y debemos tener uno que se llame usuario view.php. ¿Ok? ¿Y qué va a tener esto? Pues igual es un código PHP, que al igual es una clase llamada usuario view. Y que en este caso va a tener public un método que se llame crear. Y ahorita, por el momento, vamos a ponerle aquí un hecho que diga formulario para crear un archivo. ¿Ok? Y listo. Entonces tenemos ya nuestro archivo usuario view. Tiene un método llamado crear. ¿Y qué hace por el momento? Simplemente escribir formulario para crear un archivo, perdón, un usuario. ¿Ok? En resumen, tenemos nuestro archivo controlador y nuestro archivo vista para el módulo de usuario. ¿Sí? Hay que mandar a llamar a este archivo. ¿Quién lo llama? El controlador. Entonces, para llamar a un archivo, ¿cómo le hacíamos? Requiere once. Y nuestro archivo está aquí mismo, en esta misma carpeta. Usuario controller y usuario view están aquí. Entonces, simplemente colocamos usuario view.php. ¿Ok? Entonces ya tenemos el archivo usuario view aquí. Ya podemos trabajar con él. Entonces vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a poder decir eh, usuario view. Vamos a crear un objeto de la clase usuario view, que es la que está en el archivo. Ok, ya tengo un objeto. ¿Y ese objeto qué tiene? Pues tiene un método. ¿Cómo llamo a ese método? Con la punta de flecha. ¿Qué método es? Se llama crear. Así se llama ese método. Y ya estoy llamando a la vista. Y estoy llamando al método